Bienvenidos, bienvenidas a Icon Mix, el canal en el que estamos haciendo un recorrido por todo el mapa latinoamericano y algunos países como Portugal, Francia y España para conocer en profundidad la situación del patrimonio de la historieta en cada uno de los países. En esta ocasión vamos a hablar de la situación del patrimonio, de la conservación del patrimonio de la historieta o del cómic en Argentina, y para ello tenemos con nosotros a una de las personas que probablemente más sepa sobre este tema y desde luego más tiempo lo ha trabajado. Se trata de José María Gutiérrez. Muy buenas, José María. ¿Cómo estás? Encantado. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación tuya. Si hay algo que quieras añadir o corregir, me lo dices. José María es un estudioso del cómic argentino, es autor de varios libros sobre historieta, es autor de ficción, pero esto queda fuera del ámbito académico. Y es jefe, es investigador y además jefe del Departamento de la Historieta y el Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Es correcto, ¿no? Es correcto. Vale. Sí. Me interesa especialmente esta última parte tuya porque, bueno, me estabas comentando que el Departamento de Historieta y Humor Gráfico ha ido evolucionando y me gustaría hacer un repaso desde que aparece esta iniciativa hasta hoy en día y qué significa, qué cambio de consideración implica esta evolución que nos vas a contar. Bueno, yo trabajo hace muchísimos años en la Biblioteca Nacional, hace 26 años, y en el año 2012 creamos como programa, en aquel momento, el primer espacio dedicado exclusivamente a la detección y a la recuperación de documentos que hacen a la historia de nuestra historieta y nuestro humor gráfico, ¿no? Al año y medio, el volumen de materiales que habíamos reunido, principalmente casi todo el material, digamos, lo reunimos vía la procedencia de donaciones de autores, familiares de autores, editores, aficionados. Es un volumen tan grande que se instituyó como archivo, esto en el 2014, a comienzos del 2014. Bueno, continuamos trabajando y en el 2017 nos asignan un espacio que está en el predio de la Biblioteca Nacional, anexo al edificio, que era una galería de arte que no estaba funcionando, y nos la asignan para la producción de exposiciones y eventos de divulgación, charlas, talleres, presentaciones de libros, de historieta, exclusivos para nosotros, digamos, para las actividades que tienen que ver con la historieta y el humor gráfico. Previamente habíamos hecho ya, desde que empezamos, hicimos muchas exposiciones. En el origen de todo esto creo que está la primera exposición, que es la primera actividad vinculada a la historieta argentina, que es una muestra que curé en el año 1998 en la Biblioteca Nacional y que en ese momento significó tener un panorama bastante amplio a lo que había en ese momento de la enorme riqueza histórica que teníamos en publicaciones. Aparecieron, digamos, en la exhumación de publicaciones, porque era una muestra realizada principalmente con publicaciones periódicas. Había también algunos documentos originales, pero fundamentalmente era una muestra de publicaciones periódicas, de revistas y de algunos libros. La exhumación de ese volumen inmenso que empezó a aparecer de publicaciones, muchas de ellas no estaban siquiera catalogadas, dio una primera idea, digamos, de una riqueza mucho más grande de la que se suponía o de la que se intuía hasta ese momento. Creo que ese es el antecedente para todo este trabajo. Comenzamos haciendo muestras ya en el 2012, cuando estábamos funcionando como programa y reuniendo estos documentos vía donaciones.
Y bueno, en el 2017 se nos asignó este espacio para exposiciones y para tareas de divulgación, con lo cual se instituyó como Centro de la Historieta y Humor Gráfico Argentino. Esos son los cambios de nombre que vamos teniendo. En ese momento todavía sin sin cristalizar, digamos, la posición estructural dentro de la estructura orgánica de la Biblioteca Nacional, que es justamente lo que se ha resuelto ahora hace muy poquitas semanas. La dirección ha firmado la resolución por la cual pasamos a ser un departamento, ¿no? Tenemos una categoría de departamento dentro de la institución, lo cual es un paso muy importante, ¿no? Que acompaña a toda una cantidad de tareas que realizamos, ¿sí? Comenzamos siendo 2 personas, Judy Goción y yo, en el año 2012, actualmente hay 9 personas trabajando. ¿Se trata del archivo más importante que hay en Argentina? Es el único, digamos, es el único de carácter estatal, de carácter público, de carácter nacional, además, no hay otro. No había nada, digamos, antes que comenzáramos. Aquí te puedo leer textualmente, digamos, un libro que por mucho tiempo fue la única monografía, digamos, que había disponible, que trataba de racontar la historia del lenguaje de la historieta en la Argentina, que es de Carlos Trillo y Guillermo Sacomano, de 1980, que comienza diciendo el prólogo: no existe en la Argentina un archivo que contenga toda la memoria gráfica del país. No hay colecciones ordenadas de revistas en las bibliotecas y las revistas de folletines, humor e historieta no figuran en ninguna de ellas. Así empieza. Esto es una realidad. Lo que había eran colecciones y archivos particulares, sí, aficionados o gente del medio que se dio a una tarea de ir reuniendo, digamos, documentación, publicaciones. Por suerte algunos conservaron otro tipo de documentos originales, fuentes primarias, digamos, para investigación, pero lo cierto es que no había nada. Estamos hablando ya de nuestra época, digamos, estamos hablando del año 2012, comenzamos con esto. Los trabajos que yo había hecho, digamos, de investigación histórica, me dedico a investigar principalmente el periodo más remoto, digamos, el periodo de los inicios de las narrativas gráficas en la Argentina. Pues no había que recurrir, digamos, solamente a las publicaciones periódicas, que tampoco estaban catalogadas dentro de los lenguajes. Entonces había un poco que orientarse por intuición y por un poco casi místicamente, digamos, encontrando cosas. Sí, es así. Tenía la suerte de estar trabajando en la biblioteca, digo. ¿Cómo? Que me imagino que rastreando colecciones privadas, contactos privados, ¿no? Ir estirando. Sí, en mi caso particular, bueno, yo venía trabajando ya en la Biblioteca Nacional, había trabajado durante muchos años en la hemeroteca, lo cual me había dado un contacto muy importante, digamos, con las publicaciones periódicas, justamente en ese trabajo que te digo de exhumación, donde iba descubriendo una cantidad de títulos, y ampliando incluso los periodos de estudio, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que la primera historieta argentina era una que se publicó en Caras y Caretas en 1912, y no es así. La historieta en Argentina existe desde mucho antes, y tiene una historia muchísimo más amplia, mucho más rica, ¿no? Que eso. En mi caso tenía la suerte de trabajar en la biblioteca, por eso este archivo está dentro también de la biblioteca, no solo porque da que trabajábamos, quienes lo iniciamos, para la Biblioteca Nacional, sino además que la biblioteca tiene la colección de publicaciones periódicas más importante del país, ¿no? Es una de las más importantes de Sudamérica, ¿no? Su volumen, con un nivel además de conservación de material antiguo muy importante, lo cual le facilitaba mucho el acceso, digamos, a las publicaciones periódicas. Quienes no tenían la suerte de trabajar en la biblioteca la tenían mucho más difícil, por supuesto, tenían que ir a coleccionistas o a ferias a buscar publicaciones, en fin, moverse de otra manera, ¿no? Y la colección vuestra, si me permites expresarlo así, actual, forma parte de la de biblioteca, supongo,
Sí. ¿Y el catálogo está dentro del catálogo de biblioteca también o es un catálogo independiente? Nosotros comenzamos trabajando directamente inventariando los documentos, de modo, si querés, muy precario, con planillas Excel, ¿sí? Donde hacíamos la mejor descripción posible. Teníamos en los inicios una bibliotecaria asignada, catalogadora, trabajando con nosotros, que todavía continúa. Actualmente hay 3 bibliotecarias catalogadoras trabajando con nosotros, una de ellas con formación también en archivística. Comenzamos trabajando de esa manera. En los últimos años, lo que nos dimos, en estos últimos años, en lo que nos estamos dando es a integrarnos al resto, digamos, de las áreas y de metodologías de funcionamiento de la biblioteca. Durante bastante tiempo estuvimos un poquito como marginados, por decirlo de alguna manera, a lo que son las tareas generales técnicas de la biblioteca. Ahora ya estamos directamente trabajando, por ejemplo, en el sistema de gestión bibliotecaria, estamos cargando y está pasando a formar parte del catálogo general de la Biblioteca Nacional, que es el que se puede consultar online. Estamos cargando ya los documentos que conservamos, dándole prioridad a 2 tipos de documentos. Uno es las obras de referencia, o sea, los libros, las monografías, los éditos, que pueden ser catálogos, repertorios, libros de ensayo sobre la historieta, ¿sí? Trabajos de tipo teóricos. Le damos prioridad a eso porque es el primer material, digamos, que consulta el investigador, porque nosotros atendemos consultas in situ. En este momento no, estamos en cuarentena, digamos, por la pandemia de COVID, pero atendemos consultas remotas también. Entonces, por un lado, los libros que llamamos de biblioteca de referencia sobre la historieta y el numográfico, y luego a la enorme colección que tenemos de originales de arte, ¿sí? Lo que nosotros denominamos originales de arte, que son dibujos, concretamente, ¿sí? Los originales, digamos, de los artistas. Tenemos una colección de carácter museológico importantísima ya. En lo que tenemos registrado en inventario hay más de 16.000 unidades. Unidades me refiero a dibujos, ¿sí? Cada unidad. Entonces le estamos dando prioridad a la carga de eso en el catálogo general de la biblioteca para que lo pueda consultar y lo pueda ver todo el mundo. Además asociamos el objeto digital, esto es la digitalización del documento, para que la gente lo pueda visualizar. Actualmente estamos haciendo esa tarea. Desde hace 3 años estamos haciendo esa tarea. Así que sí, nos estamos integrando, digamos, a lo que es el catálogo general de la biblioteca. Es una tarea ciclopia enorme, digamos, es la mínima porción lo que hemos subido y todo lo que nos falta. Pero bueno, ya lo iniciamos por lo menos. Muy interesante, porque me han ido surgiendo dudas sobre tu respuesta y me las has respondido. Bueno, las has apuntado. Una era si teníais dibujos originales y ya ha quedado respondido. Pero luego la otra, lo que me interesaba es al integrar vuestro catálogo o al catálogo general de la biblioteca, ¿hay problemas de indexación o ha sido una tarea sencilla? De hecho, los originales, o sea, ¿la biblioteca estaba preparada para poder catalogar originales o ha habido un esfuerzo por adaptarse a esa realidad que es la historieta? Justamente, tenemos algunas dificultades que las vamos sorteando como podemos, vamos logrando acuerdos, digamos, con las áreas técnicas también. Por ejemplo, los originales tuvimos una larguísima discusión que tiene que ver en cómo para nosotros eran originales de arte, debían ser considerados de esa manera y descritos de esa manera, y sin embargo aparecen como materiales gráficos, lo cual los reúne y los homologa a mapas, a fotografías y a otra cantidad de documentos que para mí no es el ideal, digamos, para ser bien preciso, pero bueno, tuvimos que hacerlo y nos vamos adaptando además a los módulos de catalogación que dispone el sistema que tenemos.
¿sí? El software que existe, digamos. Tenemos que adaptar un software que es de biblioteca, que es para gestión de materiales principalmente bibliográficos. Y nosotros adquirimos y conservamos documentos que no son exclusivamente bibliográficos. Abarcan desde originales de arte, como te digo, hasta objetos, material efímero, afiches, señaladores, material de merchandising, etiquetas de vino realizadas por historietistas y realizadas por humoristas gráficos argentinos, juegos, diseño de juegos que se hace, de juegos, digo, de salón, ¿no? Juegos de mesa. Tenemos objetos como, por ejemplo, lápices y materiales con los que han trabajado algunos artistas que nos han donado sus familiares. El material didáctico con el que dictaban clases, por ejemplo, ¿sí? Donde hay desde slides, diapositivas, le decimos nosotros, hasta cartelones, ¿sí? Bocetos de carteles, bocetos de afiches, no sé, es una enorme cantidad de documentos diversos, muy diversos, que, bueno, un sistema descriptivo y de catalogación bibliotecario no alcanzan los elementos como para poder cargarlos, digamos, y poder recuperarlos, ¿no? Recuperar la información de ellos. Por eso nos encontramos un poco con estos obstáculos que los vamos solucionando como podemos. El tema principal es que cuando comenzamos no teníamos ningún modelo para seguir, además. Fuimos inventándonos como podíamos y con lo que íbamos averiguando y con asesoramientos, con consultas, y fuimos inventándonos una metodología y adecuando procedimientos a eso. Por eso comenzamos, y que sigue siendo nuestra base madre, con formularios Excel, que sería lo más básico, digamos, para poder hacer un ordenamiento, un inventario, ¿sí? Descriptivo de los documentos. Comenzamos de esa manera, porque era lo único que se nos ocurrió, digamos. Luego fuimos incorporando elementos, conocimientos, tomando cursos, además, y tuvimos que hacer muchas modificaciones, con lo cual también se nos fueron retrasando un montón de tareas, ¿no? Podríamos volver para atrás y volver a describir de nuevo los materiales de otra manera, incorporar nuevos campos para describir, por ejemplo, ¿no? A medida que se nos iban presentando nuevos materiales que tenían otra complejidad a los que teníamos previamente. Claro. Pues no teníamos modelo, el tema es ese, no había ningún otro centro. Claro. De hecho, en bibliotecas nacionales ahora ya existen otros, pero en ese momento hice un relevamiento para ver qué había, para contactar con colegas, para poder saber un poco cómo hicieron ustedes para resolver esto o aquello, y no encontré a nadie, no había nadie en ningún lado. Entonces nos sentíamos como estábamos inventando algo nuevo que no existía. Y eso trae aparejados, claro, por supuesto, errores, ¿no? Que después los vas corrigiendo, pero es así un poco cierto error y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Con un espacio además muy limitado, que ahora eso se está solucionando. Estuvimos durante mucho tiempo trabajando en un único espacio físico, donde teníamos tanto lo que era depósito para la guarda de los documentos, de todos estos documentos que te digo muy distintos entre sí, el espacio además donde están los puestos de trabajo, donde la gente está cargando los materiales, donde se procesan, donde además hacemos la preproducción de las exposiciones, que son exposiciones, muestras muy grandes, con una enorme producción, con la edición de catálogos, que son verdaderos libros. Algunas muestras han tenido, no sé, 130 cuadros enmarcados, por ejemplo, una de ellas, la de tapas, que es la más grande que hicimos. Ocupaba una superficie inmensa, digamos, en los lugares donde se montó más materiales en vitrina, digamos, todo había que movilizar todo eso en el mismo espacio donde está todo esto que te estoy describiendo, y además haciendo atención a investigadores y además atendiendo a gente que viene con propuestas, que quiere presentar libros, que viene a traer donaciones, todo en una misma oficina, todo esto que te estoy diciendo, ¿te das cuenta? Así que, bueno, durante bastante tiempo estuvimos bastante complicados. Ahora estamos ya, bueno, tenemos este espacio de exhibiciones que tiene además su propio depósito, donde los materiales de las exposiciones tienen su lugar de guarda ahí, con alarmas y con todo el sistema de seguridad
adecuado para poder desarrollar esas tareas. Y estamos ahora obteniendo ya un espacio en depósitos, en los propios depósitos de la Biblioteca Nacional, donde están las publicaciones periódicas, que es todo un piso, hay otro que es de libros, hay otros dos que son de subsuelos, que son de libros. Bueno, estamos ya trabajando muy avanzados en poder tener un depósito dedicado por lo menos a los éditos que conservamos, ¿no? Pues tenemos también publicaciones periódicas, además de los libros que te decía de referencia, tenemos libros de una biblioteca de miles de títulos ya, de libros de historietas, no sobre historietas, sino de historietas y humor gráfico, y además una colección muy importante de publicaciones periódicas. Principalmente buscamos no duplicar la colección que ya existe en la biblioteca, de la Biblioteca Nacional, que tiene una colección extraordinaria, inmensa, pero sí vamos a las publicaciones, a los fanzines, a las publicaciones autogestionadas, a las publicaciones más difíciles de obtener, de las que menos ejemplares se han conservado y las que son más difíciles de tratar. Ha habido en la Biblioteca Nacional donaciones de estos fanzines y de publicaciones autogestionadas y no estaban disponibles al público, al investigador, porque no sabían cómo tratarlas, cómo procesarlas técnicamente. ¿Entendés? Son publicaciones bastante complejas a veces no tienen, son seriadas que no tienen numeración, tienen cierta complejidad, digamos, ¿no? Las ediciones independientes, autogestionadas, ¿no? Entonces, apuntamos a procurar ese tipo de publicaciones periódicas. Tenemos una colección muy importante. Sobre los fanzines te quería preguntar también, pero me surge una duda. Dentro de vuestra colección incluís, porque eso me parece ya una locura, pero incluís tiras aparecidas en diarios o suplementos de diarios, en periódicos me refiero. No coleccionamos. En periódicos. No, la colección de diarios está en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que en ese sentido es muy completa, digamos. Es muy difícil que no encuentres allí alguno de los diarios, digamos, de la República Argentina, o por lo menos los editados en Buenos Aires. Aquí hay que aclarar algo que tiene que ver con la Argentina, y que es importantísimo, y es que está todo centralizado en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, muchas veces resulta muy difícil conocer, tomar contacto, incorporar aquellas producciones que se realizan en provincias o que se realizan en regiones del país. Está todo centralizado en Buenos Aires y muchísimo material no tiene distribución. El material que se produce en otras regiones del país no tiene distribución en la Argentina. No hay un sistema verdaderamente federal. En la Argentina es casi nominal esto del federalismo. En la Argentina está todo hiperconcentrado, la administración política, la administración económica, las producciones, autores del interior para poder publicar en sus propias provincias. Muchas veces deben viajar a Buenos Aires para terminar publicando en un diario que es de su provincia, porque la cabeza administrativa está aquí en Buenos Aires, y no en la provincia que produce, por ejemplo, el periódico donde va a publicar este historietista, ¿no? Eso es un caso que lo tenemos bastante claro, ya hay varios casos, digamos, así. Esto tiene que ver con el tema de la existencia de los periódicos, que no es que están todos los periódicos en la biblioteca de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, los de Buenos Aires sí, o los más importantes de capitales de provincia, ¿sí? Y ahí están duplicarlo no tiene sentido, porque es una colección inmensa. ¿Para qué vamos a duplicar nosotros esos éditos? Y ya están contenidos. O sea, el investigador, el lector, la persona que deba trabajar con ellos puede acceder a esas producciones. Lo que tenemos son originales de tiras, eso sí, porque es la colección que te digo ya de tipo museológica, ¿no? Ocasionalmente hemos adquirido algún diario para alguna exposición, donde necesitábamos el ejemplar no encuadernado, ¿sí? Para poder exhibirlo en una vitrina, y en ese caso sí, incorporamos algún ejemplar de algún diario, pero es una cosa aislada, digamos, no se puede considerar como parte de la colección, como que constituye el desarrollo de nuestra colección. Eso. Vale.
El fondo vuestro, ¿existe una política de digitalización del fondo de obra? Sí. Sí, lo primero que hacemos cuando recibimos documentos, por ejemplo, originales, es digitalizarlos. Ese es el primer paso. El primer paso, además de firmar un convenio, digamos, con el donante de recepción de los materiales, un acuerdo que firma la Biblioteca Nacional y que firma quien dona los materiales, haciéndose responsable y diciendo que es el legítimo propietario de esos documentos, es la digitalización. Es lo primero que hacemos. Hacemos la digitalización y después lo despedimos. Lo primero es la preservación, digamos, por la cuestión de preservación ya del documento, por cualquier siniestro que pudiera ocurrir, que jamás ha ocurrido y esperemos nunca ocurra, pero por las dudas, por lo menos que exista el registro, ¿sí? Documental que se hace según los parámetros, digamos, de la propia, del departamento, digamos, digitalización de la Biblioteca Nacional, se digitaliza en determinada resolución, se guarda en formato TIFF, bueno, con algunas características. Lo primero que hacemos es digitalizarlo. Lo que estamos haciendo justamente ahora en pandemia, bueno, estamos yendo in situ a trabajar en este momento, está en cuarentena, digamos, la Biblioteca Nacional y los organismos públicos en la Argentina, nacionales. Entonces estamos aprovechando este tiempo para ordenar muchísimo todo el volumen de digitalizaciones que hemos hecho. Ya se ha avanzado muchísimo en eso porque teníamos un gran desorden en el día a día, se nos iba haciendo con todas estas producciones que tenemos. No solo el registro de todos los materiales que ingresan, sino además estas grandes exposiciones que preparamos a veces, disculpame la expresión, pero te desmadran las tareas cotidianas, ¿no? Claro, sí. Tenés fechas de inauguración o de itinerancia, cuando las muestras salen fuera de la biblioteca, pues salen fuera de la biblioteca también. A veces te desmadran un poco el orden dentro de la oficina, ¿sí? Entonces ahora aprovechamos para ordenar el material digital. Teníamos muchos duplicados por carpetas que se iban armando. Esto ya está ordenado. Se hizo en este periodo, digamos, de cuarentena, lo cual es extraordinario, porque nos permite saber cuánto tenemos, cuánto nos falta. Además, nos falta muchísimo. Tenemos mucho material en cola, digamos, de proceso de trabajo, porque recibimos donaciones muy importantes, millares, digamos, de originales que están en espera, digamos, para ser digitalizados y para ser ya inventariados e ingresados al acervo, ¿no? Los digitales, estamos hablando de originales, ¿no? Pero bueno, la idea también es digitalizar otros documentos. ¿Cómo? Eso te iba a preguntar. Sí, te iba a preguntar eso, si la obra impresa también la digitalizáis. Eso lo hace el departamento de digitalización, digamos, de la Biblioteca Nacional, que tiene mucho personal y que tiene un volumen, digamos, de personal y de equipos, digamos, que les permite hacer sistemáticamente ese trabajo, ¿no? Nosotros hemos digitalizado algunas publicaciones periódicas que precisábamos o que necesitaba algún investigador, de las que tenemos que no se encuentran en otras dependencias de la biblioteca. Estas revistas que te digo a veces son raras, o las que hay pocos ejemplares, es difícil encontrar una colección completa. Las hemos digitalizado y justamente lo que estamos pautando es incorporarlas a todo el catálogo de publicaciones periódicas digitalizadas que se ponen a disposición de los lectores y que muchos están subidos a la página de la Biblioteca Nacional. Si buscas ahí vas a poder ver que se pueden visualizar, se pueden descargar. Hay un tema para conversar ahí, para resolver, que tiene que ver con que las publicaciones más recientes ya están digitalizadas, colecciones completas, algunas inmensas e importantísimas, como la revista Humor, por ejemplo, que nosotros colaboramos en eso, en conseguir todos los ejemplares faltantes para que se pueda disponer de la colección completa, ¿no? La revista Humor de Ediciones de la Urraca. El tema es que si entras a la página vas a ver que está, pero no la puedes visualizar porque dice que rigen derechos de propiedad, digamos, ¿no? De copyright. Entonces, que solo puede ser consultada en el ámbito de la biblioteca. Eso es un tema que hay que resolver porque hay que permitir el acceso público de esto a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, me parece.
Porque si no queda solamente, solo puede acceder aquel que puede viajar hasta Buenos Aires a hacer la Biblioteca Nacional. Muchísima gente no puede, hay gente que trabaja desde el exterior, o de la propia República Argentina, pero no puede venir, y en muchas de esas publicaciones el propio editor o los herederos, digamos, de los editores que poseen, digamos, por lo menos los derechos sobre el título de la publicación, han dado el consentimiento para que los hagamos, para que las divulguemos y que sean de acceso público, ¿no? Si no existe lucro sobre eso, creo que no existe problema. Es todo un tema, digamos, legal que a veces hay que tener yo creo que hay que resolverlo, y hay que resolverlo positivamente hacia favorecer la lectura y favorecer la divulgación y la investigación y el estudio, ¿no? Claro, porque las limitaciones que impone la situación actual, por ejemplo, que ya duran casi 2 años, en este caso habrá impedido que se hayan desarrollado investigaciones durante ese periodo de tiempo. Porque si no se puede acceder a esos fondos, y ahora no se puede, claro. Es así, es así. Esto justamente, este es el punto. Esto nos hace tomar conciencia de la importancia que ya existía, obviamente, una conciencia de que había que digitalizar toda la documentación, y la teníamos que tener digitalizada, pero bueno, esto acelera mucho más las tareas y la necesidad de tomar decisiones como esta que te digo, de poner a disposición no solo los documentos que están fuera ya de ¿cómo es? De copyright y de los derechos de derechos, ¿no? Sino empezar a estudiar en serio, a poner todo el material, porque la gente, si no lo puede trabajar, digamos, con esta situación que tenemos, hay muchísimos investigadores que no pueden trabajar. Incluso, digamos, nosotros prestamos un servicio de atención remota, contestamos emails, eventualmente obras digitales, digamos, las compartimos, ¿sí? Siempre que mencionen la fuente, para ediciones, para trabajos, para tesis, para consultas que recibimos, pero estamos limitados a lo que ya tenemos digitalizado. Todo lo que no tenemos digitalizado y que son materiales que tenemos en nuestro acervo en forma material, nosotros no tenemos manera ahora de hacerlos accesibles. Y eso es un problema para muchísima gente, ¿sí? Que no puede concluir sus trabajos, o por lo menos nosotros no podemos asistirlas para ello. Es un tema. Y ¿tenéis una política de incorporación de obra contemporánea, es decir, de producción actual? Sí. Sí, nosotros incorporamos todo. No discriminamos nada, digamos. Ya sea tipo de documento, soporte o periodo, todo. Todo es historia para nosotros, y todo puede ser historia. Aquello que incluso vos hoy podés considerar que no lo es o que no tiene un valor, no hacemos un juicio de valor sobre eso, digamos. Porque ya se han cometido errores gravísimos, y la biblioteca ha cometido errores gravísimos con la historieta misma. Tiene su propia historia la biblioteca, y no es buena en ese sentido abrir juicios de valor sobre qué documentos deben integrar la colección y cuáles no. Más en esto, que es un objeto de estudio reciente, que está en desarrollo, que todavía no conocemos ni nuestra propia historia en profundidad, que todavía la estamos investigando, que todavía estamos descubriendo autores, todavía estamos descubriendo publicaciones, todavía estamos descubriendo la historia misma, las circunstancias en que se produjeron esas obras. No, uno no puede abrir un juicio y decir esto sí forma parte y esto no forma parte. Nosotros conservamos todo inicialmente para los tiempos. Luego se verá. Por supuesto que lo contemporáneo, si se hubiera conservado, si hubiera existido un archivo o alguna voluntad de este tipo a inicios del siglo XX, cuando comenzaba a gestarse, a producirse, a desarrollarse, en particular la historieta en la Argentina, hoy no sería tan difícil poder reconstruir, y no estaríamos basándonos en conjeturas o en hipótesis qué habrá sucedido, por qué se publicó esto aquí, de dónde se tomó, quién fue, por qué tomó tal o cual decisión, por qué se descontinuó otra publicación, etc.
si se hubieran conservado en aquel momento lo que era contemporáneo, lo que era inmediato, no se comenzó a conservar hasta muchísimo tiempo después. De hecho, te acabo de decir, somos el primer archivo que existe, público, nacional, estatal, municipal, de cualquier forma que digamos que es estatal, y somos muy recientes, tenemos 9 años de existencia nosotros. Y la historieta argentina ya tiene de autores nativos, ya ha pasado los 100 años, de una inmensa producción, importante. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a juzgar esto sí o esto no? Y por supuesto, lo de nuestro tiempo, que es lo que tenemos mayor acceso y nos es más fácil, porque están vivos los autores, porque están vivos los productores, ¿sí? Porque está circulando el material. Por supuesto que lo tomamos también. Justamente las dificultades están en obtener los materiales más antiguos. No se han conservado, se han perdido, se han destruido, fueron desestimados, han fugado también. Lo más difícil es lo más antiguo, no lo actual. Esto nos enfrenta a algunos temas también interesantes de conversar, que creo que son fundamentales. Uno de ellos es el que también estamos encarando recién ahora, en conjunto con otras áreas de la biblioteca que se encuentran con el mismo problema, que toman otros temas, y que tiene que ver con los documentos digitales y que tiene que ver con las obras nacidas digitales, no ya con las obras digitalizadas, que eso lo tenemos resuelto y lo estamos resolviendo. El tema es que existe ahora una producción, inmensa producción, no solo de creaciones, sino de formas de circulación, formas de lectura, que pasan por los medios electrónicos, ¿sí? Por los medios remotos. ¿Cómo hacemos para capturarlos? ¿Cómo hacemos para conservarlos? ¿Cómo hacemos para tenerlos, digamos, para poder conservarlos para los tiempos también? Bueno, después vendrán problemáticas de cómo nombrarlos, cómo clasificarlos, etc. Pero ahora estamos trabajando en eso porque cada vez hay más producción. ¿Sí? No solo hay obras, digamos, que nacen ya digital, porque los artistas trabajan directamente sobre el soporte digital, o sea, ya se pierde el papel, se pierde la tinta, sino que las publicaciones son digitales directamente. Las publicaciones ya no tienen el formato de una revista, no tienen esa periodicidad regular. Hay blogs, hay blogspot, hay compuestos de forma mixta, digamos, no solo hay dibujos, hay animaciones con distintos tipos de formatos que corren por distintos tipos de software, cómo hace para poder en el tiempo, digamos, poder volver a reproducirlo, sino que no se pierda el modo de poder reproducir, que no se pierdan esos materiales, con documentos textuales, con documentos audiovisuales, ¿sí? Las nuevas revistas son eso en realidad. Esa es la revista, digamos, ¿no? Es muy compleja. Bueno, nosotros tenemos también, nos estamos preparando, digamos, para enfrentar esto y como para empezar ya a adquirir y a poder conservar estos documentos. Eso sin nos duda, representa. Sin duda es un reto fascinante y no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. No, es el presente y ya es el pasado en algunas cosas, digamos. Sí. Hay páginas que han dejado de existir, digamos, muchísimas. Sí. Han dejado de existir, pero ¿dónde están? ¿Cómo hacemos para conseguirla? Debe haber reportajes, notas de opinión, noticias. Ahí había información que necesitamos recuperar. Pues ya no están, no tienen hosting, muchas de ellas. Producciones que yo hice, digamos. En el año 2000 dejaron de tener hosting y están perdidas. Sí, y hay formatos nuevos que, por ejemplo, corren sobre aplicaciones para móvil. Estoy pensando en la plataforma esta Webtoon, por ejemplo, que ahí el ritmo de publicación es mundial y es un ritmo salvaje y realmente dudo mucho que se esté catalogando toda esa producción. Y es una producción que está generando unas audiencias millonarias porque son... Entonces, sí, realmente ahí tenéis un reto importante. Sí. Hay noticias, hay temas importantísimos que corren a veces por ejemplo, ya detectamos algunos que corren por redes sociales. Debates, por ejemplo, polémicas,
hechos importantes, que algunos se convierten en noticias realmente importantes, que ha sucedido, casos de censura, casos que tienen que ver con nuestra época, además. ¿Sí? De alguna obra, por ejemplo, de humor gráfico, que fue considerada excesiva, ¿no? Con todos estos temas de la corrección política, y lo que se puede y lo que no se puede, el humor gráfico se desborda muchísimas veces, ¿y sobre todo en mi país, donde hay una larga tradición de sátira, ¿no? De lo mordaz y de lo crítico, y se han armado polémicas importantes con hechos a veces graves para los autores, a veces graves para las personas, digamos, que lo consideran de esa manera. Nosotros queremos tener un registro, pues un registro de lo que sucedió con el humor gráfico en nuestra época. Y eso corrió por redes sociales, digo, por estas de gente que envía un posteo, Facebook o u otras, Instagram, no sé, y otras. ¿Cómo haces para capturar eso? Para registrar, para poder reconstruir ese hecho. ¿Sí? Para nosotros es un hecho históricamente importante, puede ser importante, se va a estudiar, sin duda se va a investigar esto. Lo que está sucediendo con el humor gráfico, digo, por ejemplo, ¿no? Con el humor político, con el humor sobre determinados temas en los que hubo cambios muy importantes en la sociedad a nivel mundial, digo, ¿no? Y en nuestro país también. Entonces, temas que antes sobre los que se podía hacer humor, hoy no se puede hacer humor. Sobre eso hay que tener mucho cuidado cómo se hace ese humor, porque puede ser ofensivo, puede vulnerar, digamos, a algunas cosas de los lectores. Queremos hacer un registro de eso porque nos parece un tema importantísimo de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, ya te digo, ¿cómo haces para capturar los posteos que hace la gente? ¿Sí? Los textos, ¿no? Que envía. Sí, por sí, ejemplo. No. Sí, sí. Creo que todos, conforme has nombrado esta situación, que me parece muy interesante, porque creo que es muy relevante a nivel social también, porque al final son reflejos de la situación que estamos viviendo a través de la historieta, cómo se producen esos debates sociales en el seno de la propia historieta, entre autores y lectores, autores con editores, en fin. Es cierto que a través de las redes sociales ahora mismo hay una ebullición muy importante con todo esto. Y son muchas discusiones, acaban en nada probablemente, pero muchas sí que acaban teniendo influencia en la realidad y acaban modificando pequeñas cosas. Es así, sí. Bueno, volviendo un poco al tema más técnico, quería preguntarte si en Argentina, me imagino que sí, claro, pero ¿existe una red de bibliotecas que acercan las bibliotecas a los ciudadanos? Supongo que sí, en cada ciudad contará con sus bibliotecas. Sí, la Biblioteca Nacional por un lado, luego hay una red, yo no sé ahora si está hace rato que no entro, pero sí, tiene que estar, que es una red de bibliotecas universitarias, está en red. Luego hay un sistema de bibliotecas populares, que no sé si tiene catálogo, creo que no tiene un catálogo, funcionan, es inmensa, digamos, abarca toda la República Argentina, pero no tienen un catálogo unificado, ni se puede acceder desde un catálogo a ver qué existe perdón, en cada una de ellas. La realidad bibliotecaria de la Argentina es bastante compleja, digamos. Está muy, muy lejos de ser algo parecido a lo que tienen ustedes en España. Muy lejos. Ajá. Sí. De hecho, no hay una bibliografía nacional. Sí. No tenemos fecha, no existe la bibliografía nacional. Yeah. Son todas tareas pendientes de la República Argentina, digamos, que no están resueltas. Proyectos, montones, y que la Biblioteca Nacional tiene un proyecto respecto a la bibliografía nacional, el desarrollo de la bibliografía nacional, pero de hecho hasta el día de hoy no está realizado, digamos, no está iniciado. Y desde esta red de bibliotecas se promociona de cara a los usuarios el uso del cómic mediante talleres de animación a la lectura o encuentros con autores o presentaciones, aunque sea de publicaciones locales o fanzines o algo así. ¿Existe una labor?
Yo te puedo hablar no de una red de bibliotecas, sino que te puedo hablar de la Biblioteca Nacional, que son las tareas que realizamos nosotros mismos. Claro. Después te puedo contar, digamos, de lo que vamos detectando, y que creo que también es una tarea que tenemos que hacer, que es empezar a reunir toda la información a nivel nacional de lo que se produce, tanto en los campos académicos, por ejemplo, como en lo que vos decís de la realidad dentro de las bibliotecas. Pues tenemos sí detectados, por ejemplo, aquellas bibliotecas municipales o bibliotecas populares, como las que te decía, que tienen sectores, que tienen actividades dedicadas a la historieta, que crean su propia historieteca, por ejemplo, que es su propia colección de libros y publicaciones periódicas de historieta y realizan actividades, algunas de ellas. En general, cuando lo tienen, realizan actividades. Por lo que he visto, siempre vinculadas, digamos, a la infancia y al lector infanto-juvenil, ¿no? Finalmente termina contactando con nosotros, como no existe otra entidad, digamos, de tipo nacional, no hay más remedio, digamos, que terminan contactando con nosotros, ya sea para que colaboremos de alguna manera, para que enviemos materiales duplicados, por ejemplo, que redonamos, los materiales que recibimos en donación, en la que ya existe un ejemplar, el segundo ejemplar se redona, ¿sí? Para aquellos que están desarrollando una historieteca, ¿sí? Para bibliotecas. Hay experiencias que están por fuera, en realidad, como la de Banda Dibujada, por ejemplo, que es una asociación de historietistas que se ha dado desde hace ya muchos años, ha instituido un premio que es importante, que realiza todo un evento con ese premio, pero que además han dado clases para el fomento de la creación y de la lectura de historietas. Y lo han hecho, lo interesante es que no lo hicieron concentradamente en Buenos Aires, sino que tiene sedes en Mendoza y en distintas provincias, digamos, con historietistas locales que forman parte de esa asociación y de ese grupo, y hacen ese trabajo. Pero es algo absolutamente que está por fuera, digamos, no está dentro del Estado, por ejemplo. Ya, ¿Y existen, aparte de vuestro centro, existen museos dedicados al humor gráfico, a la caricatura, a la historieta? Bueno, hay un museo muy pequeño que es el Severo Bacaro, que funciona hace varios años, que creo que tiene un funcionamiento intermitente. Luego está el Museo del Humor, que ha dejado de funcionar. También a veces funciona por iniciativa, digamos, se trata de tareas que funcionan por iniciativa de alguna persona que impulsa, o un grupo, digamos, de personas que impulsa esa acción, y cuando pierde ese impulso, se disuelve ese grupo, o esa persona fallece, o no sé, sucede algún evento de ese tipo, no tiene continuidad. No estaba el Museo del Humor, que venía realizando actividades importantes, no tenía una colección propia, sino que trabajaba con muestras temporales, y lo llevaba adelante un coleccionista particular, ¿sí? Entonces, también exhibía, digamos, las piezas de su propia colección, aunque estaba en un espacio municipal, un lugar muy lindo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero eso ya no está funcionando actualmente. Creo que lo único permanente somos nosotros por ahora. Espero que lo salga, sobre todo descentralizadamente, ¿sí? Solo hemos conformado una colección museológica muy importante, realmente. Es importante en 9 años lo que se ha reunido, digamos, como colección de museos, ¿no? Más allá de todas las otras tareas que hacemos. Después lo que hay son coleccionistas privados, a los que a veces recurrimos nosotros para completar cuando tenemos que hacer alguna exposición y nos está faltando alguna pieza. Se las pedimos prestadas, sacamos un seguro y bueno, nos ayuda eso, digamos, en algunas reconstrucciones que tenemos que hacer, ¿no? Hay importantes coleccionistas aquí en Buenos Aires. Son particulares.
¿Y vuestras exposiciones están en itinerancia o normalmente las exponéis y se desmontan y ya está? No, nosotros las exposiciones las mantenemos, no todas, después de un tiempo obviamente ya bajan, digamos, definitivamente, pero las mantenemos por un tiempo para hacerlas itinerar. Tratamos de que itineren por la mayor cantidad de lugares posibles, que reúnan las mínimas condiciones como para hacer los montajes, justamente porque la sede de la biblioteca está en Buenos Aires, entonces la persona que está en Ushuaia o la persona que está en Jujuy o en Córdoba, si no viaja a Buenos Aires se pierde la exposición, y son producciones muy importantes que queremos que las vea todo el mundo. Ya hicimos una experiencia de subir algunos, como se pudo, digamos, algunas filmaciones y con distintos recursos, los documentos que estaban en exhibición, una parte de los documentos a la página web de la biblioteca de una de nuestras muestras. Es nuestra primera experiencia que hacemos de poner en web, de poner en la internet, digamos, en la página de la biblioteca, una exposición lo más completa posible, que es la de A Todo Patoruzú. Esa está en la página de la Biblioteca Nacional. Es la primera experiencia que hacemos de ese tipo. Vamos a tener que trabajar más en ese sentido para que pueda acceder gente de todas partes del mundo de forma remota, porque son muestras que llevan muchísimo tiempo de trabajo y en general tratamos de hacer reconstrucciones importantes, invitamos, siempre es con autores invitados también para tener distintas perspectivas de lectura, contamos una historia, tratamos de interesar no solo a la persona que por primera vez toma contacto, digamos, con esas obras, con esos documentos, con ese tema, sino también aportarle temas inéditos, digamos, o desconocidos, o misteriosos, digamos, alrededor de esas obras o de esos autores, temas. Entonces hay mucho trabajo de investigación. Nosotros realizamos también trabajo de campo, hacemos tareas de investigación también nosotros, además de todas estas tareas técnicas, digamos, que producimos. Por ejemplo, recogemos testimonios. Hay un equipo de audiovisuales en la Biblioteca Nacional. Tratamos de aprovechar todos los recursos que nos da la institución. Es una institución importante con muchísimos recursos. Uno de esos recursos es que tiene un equipo de comunicación muy bien equipado, con buenos técnicos. Entonces recogemos testimonios de autores, principalmente de autores, digamos, ¿no? Hacemos reportajes, los crudos se conservan en nuestro archivo, los audiovisuales esos, y a veces hacemos pequeñas ediciones que las ponemos también que también están volcadas a la página de la biblioteca o al canal de YouTube de la biblioteca para que todo el mundo los pueda ver, ¿no? Pero bueno, conservamos el crudo, que a veces son de 2 horas, 3 horas de grabación, y que le van a servir y lo ponemos a disposición, digamos, los investigadores o los estudiosos que necesitan trabajar sobre ese tema, ¿no? Sobre ese autor, por ejemplo. Bueno, las muestras llevan trabajos de investigación importantes, en general todas las que hemos hecho. Tratamos de abordarlo, no solamente hacer una recreación sobre un tema, cuando tomamos un autor o lo que fuere, sino de hacer verdaderos aportes. Mirarlo desde perspectivas inéditas y aportar documentos desconocidos, ya sea los que nosotros conservamos, como ir al encuentro de esos otros documentos cuando están en manos, digamos, de particulares o de alguna otra entidad, los obtenemos para poder exhibirlos y que la gente pueda acceder, ¿no? Uno de los mayores beneficiarios, digamos, de vuestra labor son sin duda los investigadores académicos. Quería preguntarte si hay una actividad importante de investigación y si esto tiene una traducción, digamos, en la publicación de libros teóricos académicos y si existe alguna revista académica también especializada en la historieta, o algún blog, o alguna web, o alguna asociación. Bueno, revistas no, hubo sí experiencias de revistas, Entre Líneas fue una de ellas, salió un único número, que es muy bueno, pero salió un único número. No, publicaciones de tipo así regulares, seriadas, no.
Libros sí, se publican. Hay editoriales que ya tienen colecciones dedicadas, digamos, al estudio de la, quizás no específicamente de la historieta, no ensayos sobre historieta, pero sí de materiales gráficos, digamos, o del desarrollo de la gráfica o de la prensa gráfica en la Argentina, con lo cual toman también la historieta y algunos títulos dentro de esas colecciones están dedicados, ya sea a la historieta o a sus antecedentes, la caricatura, por ejemplo, o la caricatura política, se toma. La mayor cantidad de consultas que nosotros tenemos es de gente que está en carreras académicas, gente que está escribiendo una tesis, que está en una tesina, que está, digamos, que está en carrera y que está produciendo, digamos. No existen cátedras, digamos. No hay un registro, no hay cátedras dedicadas a la historieta. Se hacen jornadas, se hacen seminarios, hay seminarios actualmente. Hay un programa que creo que es el más antiguo, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, que funciona desde el año 2008, creo. De ese programa es un programa de estudios que además se han dado a la edición de sus propios libros, de los libros, digamos, que han desarrollado dentro de todo ese programa de estudios sobre la historieta argentina. Eso es de la Universidad de Córdoba, que de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En letras se ha hecho también, creo que inicialmente han comenzado, los estudios académicos en la Argentina comienzan desde letras. Estoy hablando de fines de los años 60, comienzos de los años 70, cuando empieza a tomarse la historieta, que se la empieza a tomar como si fuera un género literario, ¿no? Se consideraba que era un género literario marginal, pero un género literario en ese momento, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo en el tiempo, ¿no? Esta concepción. Pero cátedras no existen. Hay jornadas que se hacen en universidades privadas. Yo te estaba hablando de las universidades nacionales, ¿sí? Pero en privadas también, siempre vinculados a estas carreras de las que estamos hablando. Muy bien, José María, pues... Discúlpame, lo que sí hay son publicaciones muy importantes, publicaciones de aficionados, publicaciones de gente que ama la historieta, que no está totalmente fuera del campo académico, que producen muchísimo. Algunas son efímeras, duran un tiempo, algunas están llevadas, digamos, por gente de la universidad, otras no. Y algunas tienen ya casi 30 años. Comenzaron como revistas en papel, todas ellas, digamos, las que tienen mucho tiempo, comenzaron como revistas en papel, como comiqueando, o como una experiencia muy interesante que se llama La Duendes. Es muy interesante porque es regional. La Duendes es de la Patagonia. Comenzó publicando a los autores, tratando de difundir a los autores de la Patagonia Argentina, ¿sí? Y se fue ampliando y ampliando. Después consiguieron entrar en la época de papel, digo, estoy hablando de los años 90. Se convierten en suplemento de un diario, del diario más importante de circulación en la Patagonia, con lo cual alcanzan a tirar 15.000 ejemplares, que es muchísimo eso para una publicación de aficionados. Y empiezan a publicar ya autores importantísimos, Quino, etcétera, empiezan a publicar autores famosísimos, y empiezan a publicar incluso, después ya creo que ya es en formato digital, cuando empiezan en formato digital ya están publicando, han publicado algunos autores españoles, creo que 8 autores españoles me contaban, 2 autores franceses, ya empezaron a ampliar, comenzaron publicando los autores de la región, ¿no? Específica, y se amplió hasta ese punto, ese se llama La Duende. Es una experiencia muy interesante, tiene 30 años de antigüedad ya, ¿no? También todas sacan libros. Todas acaban con su proyecto editorial y teniendo sus ediciones en libro también, ¿no? Pues la Biblioteca Nacional, creo que quizás, creo que vale la pena decirlo y anunciarlo, está creando su propia colección de libros dedicados a la historieta. Independientemente de los catálogos, siempre editamos catálogos de las exposiciones, son catálogos con formato libro, digamos, ¿no? Muchas páginas, todo color, etc. Hicimos una primera experiencia de edición del libro en el año 2014, hicimos una edición completa de una historieta muy rara que salió en 1916, y ahora está muy avanzada la edición del primer libro de esta colección, que esperemos que perdure en el tiempo, ¿no? Que va a ser de recuperación de series completas
¿sí? De importancia histórica que jamás fueron, la idea es apuntar a aquellas publicaciones, a aquellas historietas, digo, que jamás fueron republicadas, que son conocidas porque las mencionamos en todos los libros de historia, pero nadie tiene acceso a su lectura, digamos, que es muy difícil acceder a su lectura, son publicaciones, son muy antiguas, son muy difíciles de conseguir, y publicarlas en forma completa. Ese es el concepto, digamos, de la colección que estamos lanzando ahora. Los libros que edita la Biblioteca Nacional están a disposición, los catálogos, por ejemplo, están todos a disposición de quien quiera acceder a ellos por la página de la biblioteca. Pueden descargarse en formato PDF. Vale la pena hacerlo. Como estoy diciendo, son trabajos enjundiosos donde participan muchos autores, donde hay reconstrucciones pormenorizadas de los hechos y fotografías y documentos gráficos únicos que solamente están publicados en esos catálogos. Todo eso lo pueden descargar de la página de la biblioteca. La gente muchas veces no lo sabe y a veces es difícil de navegar, digamos, la página de la biblioteca para encontrar los objetos. Pero vale la pena dedicarle un tiempo para encontrar estas producciones. De acuerdo, José María, pues no me quedan más preguntas. Hemos hablado de todo lo que tenía preparado y más. Ha sido de verdad un auténtico placer. Nos has sumergido de lleno en la situación, ¿no? que tenéis allá. Y ha sido muy enriquecedor y un auténtico placer, de verdad. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo.